Hace 10 años comencé a trabajar en un hotel que se encontraba en un área donde antes había asentamientos de ruinas arqueológicas en Playa del Carmen. Una noche salí tarde y perdí el transporte de regreso a casa. Decidí caminar rápido, ya que el trayecto hasta la salida de la residencial eran aproximadamente 20 minutos. Eran cerca de las 12 de la noche, caminando solo, con poca luz de las calles. Al pasar por una cuadra que tenía algunas pequeñas ruinas, escuché que me llamaban. Psst, psst, psst. No me detuve a mirar, ya que mi esposa siempre me decía que si algo así me pasaba, debía seguir caminando sin mirar atrás. Pensé que serían personas molestando. Sin embargo, mientras avanzaba por este tramo, escuché nuevamente 3 veces el mismo sonido. Psst, psst, psst. Pensé, caray, si hubiera alguien siguiéndome debí haber escuchado los pasos, ya que al pisar las ramas y hojas se escucha, pero no se escuchaba nada. Ni el viento ni los autos, nada se escuchaba esta noche. Decidí caminar más rápido. De nuevo me hicieron el mismo sonido tras 3 veces, y la curiosidad me ganó. Quise voltear, pero en este momento miré la hora. Eran las 12:18 de la madrugada. Unos segundos antes había visto la hora, giré la cabeza un poco, y la sensación que experimenté fue la misma de cuando te despiertas de una siesta y no sabes si es de día o de noche, y te sientes desorientado, como si ya fuera tarde para irte a trabajar o a la escuela. Sentí esta confusión, pero justo en este momento mi celular vibró. Era mi esposa, y al recibir la llamada sentí que recobré la claridad. Me di cuenta de que algo raro estaba pasando, y seguí caminando. Para mí estos momentos que escuché estos sonidos y la llamada fueron de unos 3 o 5 segundos, pero al mirar el reloj ya eran las 12:48 am. Habían pasado varios minutos y mi esposa estaba preocupada. Comencé a correr hasta llegar a casa. Le conté lo que me había pasado, pero sentí un frío intenso como si mi temperatura corporal hubiera bajado mucho esta noche. Mi esposa me puso un huevo por la cabeza y me dio una buena limpia. Al amanecer me sentí mejor. Me dijo que habían sido los aluches, los espíritus de la selva, que según cuentan a veces pierden a las personas. Desde entonces, siempre que paso por lugares con ruinas, selvas o cenotes, pido permiso a estas entidades para que me permitan a mí y a mi familia pasar bien. Una vez me quedé en casa de mi exnovio, hasta tarde, y cerca de las 8 p.m. tuve que regresar a mi casa. Era época de cuarentena, así que no había autobuses ni gente en la calle. Mientras caminábamos, íbamos discutiendo por algo que ya ni recuerdo. De pronto escuché unas voces lejanas, como murmullos que se acercaban. Pensé que estaba imaginando, pero le pregunté a mi ex, ¿tú también oyes eso? Y él respondió que sí. Al parecer, cuando más cerca estábamos, mejor distinguíamos sus palabras. Sonaba como si dijeran que nos calláramos o algo parecido. Aceleramos el paso. Todo alrededor estaba desierto y en silencio. Al voltear distinguí una figura de una persona de pie que se esfumó de inmediato. Sentí un miedo terrible, pero lo más inquietante está por venir. Cerca de allí hay una iglesia catedral, frente a la cual se extendía una plaza. La iglesia hace sonar las campanas de manera automática cada hora. En aquel momento marcaba las 9. La melodía que tocó me pareció sumamente tétrica y el ambiente se sentía increíblemente pesado.
En este mismo instante todos los perros de la zona empezaron a aullar, mientras la canción de la iglesia resonaba. De verdad me sentía como en medio de una escena de película de terror. Lo peor fue que al aproximarme a la plaza, la vi vacía. Sin embargo, a medida que los perros seguían aullando y yo rodeaba el lugar, comencé a notar gente sentada, gente caminando como si fuera pleno día. Me asusté muchísimo y le pregunté a mi ex que si él también lo veía. Solo me contestó, no voltees. Seguimos avanzando, llegué a mi casa y no pasó nada más. Pero esta noche fue sumamente aterradora. Hasta el día de hoy lo recuerdo como si estuviera rodeada de almas. Hace algunos años, cuando tenía 17, tenía una lámpara pequeña de luces psicodélicas en mi cuarto. Siempre la encendía por las noches antes de dormir, dejándola en modo estático, para que las luces no giraran. Una noche, mientras estaba acostado viendo videos en mi celular, noté que las luces comenzaron a girar solas. Me pareció extraño, porque estaba segura de que no había activado este modo. Dejé el celular a un lado y me acerqué un poco para ver mejor. Fue entonces cuando vi claramente cómo el foco comenzaba a desenroscarse por sí solo, como si una mano invisible lo estuviera retirando. El foco cayó al suelo. Escuché perfectamente el sonido al impactar, así que me incliné desde la cama para recogerlo, pero no estaba por ningún lado. Sin bajarme, me agaché un poco más y miré debajo de la cama. El foco estaba al fondo de una esquina, donde no tenía sentido que hubiera llegado ahí. Era imposible que hubiera rodado hasta ahí, ya que tenía forma de media luna, y no podía desplazarse de esta manera. Me quedé congelada. Hice lo que cualquiera con algo de sentido común haría en este momento. Lo dejé ahí. Me acosté de nuevo, pero no sin antes decir en voz alta, con algo de nerviosismo, que si había alguien jugando conmigo, no pensara que me iba a meter debajo de la cama para buscar el foco, que no me gustaban este tipo de bromas. Apagué todo, me cubrí con la cobija y con miedo intenté dormir. Al día siguiente mi abuela me despertó temprano para ir al centro. Nos alistamos, desayunamos y salimos. No le mencioné nada sobre lo que había ocurrido, y la verdad no pensé mucho en ello durante el día. Regresamos como a las 6 de la tarde. Al entrar a mi cuarto para guardar las cosas que había comprado, me encontré con la lámpara exactamente en su lugar, con el foco perfectamente puesto, como si nada hubiera pasado. Me quedé helada. Tomé la lámpara y fui con mi abuela. Le pregunté si ella había entrado a mi cuarto a colocar el foco, pero ella no tenía idea de lo que le estaba hablando. Entonces le conté todo lo que me había pasado. Me miró un momento y me dijo que seguramente lo había soñado, o que estaba muy cansada esa noche. No sé si de verdad no me creyó, o si solo me dijo esto para que no me asustara. Volví a mi cuarto, puse la lámpara en su sitio y ahí se quedó. Hoy en día ya no la tengo, pero esta experiencia sigue siendo un misterio para mí, y yo estoy completamente segura de lo que vi, y estoy segura al 100% de que no fue un sueño. Este es un relato real que le ocurrió a una amiga de mi familia cuando ella era niña. Hasta el día de hoy sigue sin explicación. Cuando tenía 8 años, su familia se mudó a una casa antigua en un barrio tranquilo. La casa era grande, con un pasillo largo que conectaba los cuartos con la sala. Desde la primera noche ella sintió algo extraño en este lugar. Una sensación de que alguien la observaba. Al principio pensó que era su imaginación, pero con el tiempo la sensación se hizo más fuerte. Algunas noches, mientras intentaba dormir, escuchaba pasos, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. Sus padres le decían que era la madera crujiendo, pero ella sabía que no lo era.
Una noche se despertó con la necesidad de ir al baño. Se levantó y cuando abrió la puerta de su cuarto lo vio. Un hombre alto, vestido de negro, parado en el pasillo. No tenía rostro, solo una sombra oscura con forma humana. Se quedó paralizada, quiso gritar pero no pudo. El hombre no se movía, solo la miraba o al menos sentía que la miraba. Después de unos segundos la figura dio un paso hacia ella. En este momento su cuerpo reaccionó y corrió de vuelta a su cama, cubriéndose con las cobijas mientras su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente le contó a sus padres, pero no le creyeron. Sin embargo, las cosas se pusieron más aterradoras cuando su hermana menor, sin saber lo que ella había visto, les dijo que había soñado con un hombre negro que estaba en el pasillo. Con el tiempo toda la familia comenzó a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, susurros en la noche y la sensación de que alguien los observaba. Finalmente, después de varios meses, decidieron mudarse. Años después mi amiga se enteró de que la casa tenía una historia oscura. Décadas antes un hombre había vivido ahí, solo, hasta que un día lo encontraron muerto en el pasillo. Nadie supo exactamente qué le pasó, pero desde entonces muchos inquilinos decían haber sentido su presencia. Hasta el día de hoy mi amiga dice que aunque ya no vive ahí, a veces sueña con este pasillo y con el hombre que murió ahí que está observando a cada familia nueva que llega, observando desde la oscuridad. Mi abuela siempre me contó una historia que me hacía sentir un escalofrío en la espalda. Según ella, cuando era joven vivió en una casa antigua en el campo con su familia. La casa tenía un gran jardín y un pozo de agua que parecía no tener fondo. Un día, mientras mi abuela estaba lavando la ropa en el pozo, vio una figura oscura reflejada en el agua. Al principio pensó que era solo una sombra, pero cuando miró de nuevo, la figura estaba más clara y parecía estar mirándola fijamente. Mi abuela se sintió aterrorizada y corrió hacia la casa para contarle a sus padres lo que había visto. Pero cuando regresó al pozo con ellos, la figura había desaparecido. A partir de este día, mi abuela comenzó a experimentar cosas extrañas. Oía ruidos en la noche, como si alguien estuviera caminando por el jardín, y encontraba objetos movidos del lugar. Un día, mientras estaba sola en la casa, mi abuela escuchó un ruido en el pozo, se acercó y vio a esta figura oscura. Esto había regresado. Esta vez parecía estarla llamando hacia el pozo. Mi abuela se sintió atraída hacia el pozo, como si estuviera bajo algún hechizo. Pero justo cuando estaba a punto de caer, escuchó la voz de su madre llamándola desde la casa. Mi abuela se dio cuenta de que esta figura oscura era un espíritu maligno, que había estado tratando de atraerla hasta el pozo, para hacerle daño. Desde este día mi abuela nunca volvió a acercarse a este lugar, y siempre se sintió agradecida por la intervención de su madre. Años después, mi abuela me contó que siempre había sentido que la figura oscura seguía estando ahí, observándola desde las sombras. Y aunque nunca volvió a verla, siempre se sintió vigilada, sabiendo que este espíritu seguía cerca, esperando el momento para llevársela. Me gustaría platicar lo que me pasó hace exactamente un año. Soy de una comunidad del municipio de San Felipe, Guanajuato. Un día salí de mi trabajo a las 4 de la tarde, tomé el camión y bajé en la parada de siempre. Para llegar a mi casa debo caminar 3 kilómetros desde donde desciendo. Aquel día el camión llegó a las 4:40, así que comencé mi trayecto tranquilamente disfrutando de la hermosa tarde otoñal. El camino estaba rodeado de árboles y a esta hora el sol, posicionado detrás de mí, proyectando sombras en la carretera. Después de avanzar aproximadamente 1,5 kilómetros, noté que una señora caminaba en mi misma dirección.
Su vestimenta era clara, una falda por debajo de la rodilla, un mandil, zapatos sencillos y su característico cabello canoso, desalineado y algo esponjoso. El sol se filtraba entre los árboles iluminando intervalos. No sentí miedo al verla, solo me extrañó, pues hacía años que no la veía. Pensé en saludarla cuando estuviéramos más cercas, ya que estaba como a unos 20 metros de distancia. En este momento un familiar pasó en su camioneta y me ofreció un aventón. Subí sin prestar atención hacia dónde se había dirigido la señora. Días después, en este trayecto hacia mi trabajo, recogió a una amiga y un señor mayor. Al llegar al IMSS donde el señor descendió, pregunté a mi amiga quién era él. Me explicó que vivía cerca de nuestra comunidad, que su esposa había fallecido durante la pandemia. Quedé en shock. Le dije que había visto a la señora caminando hace unos días, pero ella me insistió que era imposible, ya que su muerte había ocurrido tiempo atrás, y debido a las restricciones sanitarias, pocas personas se enteraron. El miedo me invadió, pero junto con una incertidumbre inexplicable. Tiempo después me encontré nuevamente con el señor y mencionó que su esposa falleció en su casa. No tuve el valor de contarle lo que vi, pero nunca olvidaré cómo el sol iluminaba su figura aquella tarde. Una noche, regresando a casa aproximadamente a las 10, abordé el metro de la línea 8. Saqué un libro sobre la conquista de México, escrito por William H. Prescott. Me sumergí tanto en la lectura que dejé de prestar atención al entorno. No noté cuando se detenía el tren, ni siquiera quién subía o bajaba. Al llegar a la estación Apatlaco, subieron 3 mujeres. Una de ellas cargaba a un niño pequeño, de 1 o 3 años de edad. Me percaté de su presencia, porque entraron riendo con fuerza. 2 se sentaron en los asientos dobles a mi izquierda, y la que llevaba al niño se ubicó justo enfrente a mí. Las 3 eran increíblemente hermosas, de piel blanca, ojos verdes. De pronto la más joven me miró, sonrió y me preguntó si el libro que estaba leyendo era bueno. Le respondí que sí. Después de una breve conversación me invitó a su casa para prestarme otros libros. Miró a su madre, quien asintió sin decir una palabra. En la estación Escuadrón 201 subieron 3 muchachos y una chica. Noté que me observaban a mí, luego a las mujeres, y murmuraban entre ellos. Yo seguía conversando con las mujeres, quienes insistían en que las acompañara a su casa. Me negaba con la excusa de que al día siguiente debía trabajar. Al llegar a Iztapalapa, las mujeres se levantaron justo antes de bajar. Una de ellas me miró y me dijo, con la voz grave y áspera, que no correspondía a su apariencia: nos vamos a encontrar otra vez. Se bajaron del vagón. Apenas se cerraron las puertas del metro, reanudó su marcha. Los jóvenes que habían subido del Escuadrón 201 se sentaron al lado mío y me preguntaron por qué había estado hablando con estas mujeres. Confundido les pregunté que por qué lo decían. La chica me miró con seriedad y me dijo que no eran mujeres hermosas, sino todo lo contrario, que en realidad eran horribles y que el niño que llevaban no era un niño, sino algo que parecía más bien un perro deformado. No podía creerlo. Yo las había visto perfectamente normales, incluso atractivas. Entonces una señora que estaba sentada del otro extremo del vagón se acercó y nos interrumpió, dirigiéndose a mí. A este joven se lo querían llevar las brujas. Me miró fijamente y agregó: te salvaste, mijo. Esas son brujas. Vienen buscando incautos para llevárselos al Cerro de la Estrella. Ahí se los friegan. ¿A poco no has oído hablar de los que encuentran en la cueva del diablo? Pues son ellas las que se los llevan. Desde esta noche, cada vez que paso por Apatlaco,
bajo la vista y me pego a mi asiento, porque uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar en el metro. Ya son muchas las historias de personas que cuentan que se encuentran con seres fuera de este mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que les gusten las historias de esta ocasión. Te invito a que te suscribas, dejes tu like, comentes, compartes. Y más importante, si tienes alguna experiencia paranormal, compártela conmigo. Te lo agradecería mucho. No olvides que estamos en todas las redes con el mismo nombre, Un Lugar para el Mal. Nos escuchamos hasta la próxima.